Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal, soy Antonio Muñoz. Bueno, voy a hablar durante los próximos minutos de un tema del que hacía tiempo tenía ganas de hacerlo. Voy a hablar de la energía nuclear y, por extensión, de las centrales nucleares. Veréis, este es un tema muy delicado. Es un tema complejo, es un tema muy polémico, es un tema que ha generado muchísima controversia a lo largo del tiempo, sobre todo en las décadas de los 80 y de los 90, y que parece que últimamente, pues que no se habla tanto de él. Sin embargo, eso no quiere decir que haya dejado de tener importancia, que la tiene y mucha. Veréis, parece que el concepto de la energía nuclear le ha perseguido siempre una especie de maldición, una terminología que siempre se ha tratado de esconder, de aminorar, de no pronunciar en lo posible. Una especie de maldición que se demuestra, por ejemplo, en hechos como, si habéis ido alguna vez a algún hospital, a lo mejor habéis visto, esos espacios reservados a los lugares donde se hacen las radiografías. Bueno, pues la palabra energía nuclear sí aparece, pero bien pequeñito y que no se vea mucho. Habréis oído hablar seguramente de los llamados TAC, de los llamados tomografías axiales computerizadas. Bueno, eso es energía nuclear. Y sin embargo, pues se procura evitar esa terminología. Y la demostración más palpable de esa especie de maldición que parece perseguir, con motivos o sin ellos, lo veremos a lo largo del vídeo, a la energía nuclear, lo tenemos en esa terminología extraña llamado almacenamientos de residuos radiactivos definitivos. ¿Por qué esa terminología tan extraña y no hablar sencilla y claramente de lo que estamos hablando, que son cementerios nucleares? Bueno, pues no sé si con estos tres pequeños ejemplos que os he puesto podemos de alguna manera vislumbrar esa especie de maldición que parece perseguir a la energía nuclear. Veréis, antes de hacer una breve referencia, porque es muy importante, a las ventajas y los inconvenientes que los tiene, como todos, y también sus ventajas, la energía nuclear, sí quisiera hacer una referencia a lo que acabo de decir hace tan solo unos segundos, los llamados cementerios nucleares. Porque os estaréis preguntando si en España hay alguno. Bueno, pues yo os voy a decir que hay un cementerio nuclear en España que está ubicado en el Cabril, concretamente en la sierra de la Albarrama y concretamente en el término de Ormachuelos. Es un nombre extraño, no muy conocido, Ormachuelos, que está ubicado en la provincia de Córdoba. Es allí donde tenemos el único cementerio nuclear o almacenamiento de residuos radiactivos con carácter definitivo. Bien, ha habido un intento muy reciente de establecer un segundo cementerio nuclear en España, concretamente en Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca. Sin embargo, al final, el gobierno ha cerrado esa posibilidad y ha dicho no. Es decir, que seguimos manteniendo uno en la localidad a la que antes me he referido. Solamente voy a deciros una cosa. Si se tenía previsto abrir un segundo cementerio nuclear era porque en principio parecía necesario. Y es decir, no ha dejado de serlo. Entonces, ¿qué ha ocurrido con aquellos residuos que parece que en un principio iban a estar destinados a ser enterrados allí? Y que ahora ya no se va a poder hacer, porque ese cementerio no se va a abrir. Bueno, pues los residuos parece ser que eran los provenientes de la central nuclear de Valdellos, que tiene 2 reactores nucleares, como diré posteriormente. ¿Qué ha sucedido o qué va a suceder con los residuos radiactivos provenientes de esta central nuclear? Pues os lo voy a contar. Van a ir destinados a una zona muy concreta de Normandía, en Francia. Estáis diciendo, bueno, qué bien, ¿no? Mejor que lo tengan los franceses a que lo tengamos nosotros. Bueno, esa puede ser en un principio la primera reacción, pero voy a deciros el coste que eso tiene. Veréis. El traslado de esos residuos a Normandía, residuos radiactivos generados por la central de Valdellos, cuesta al día al Estado español 74.600 euros, o lo que es lo mismo, 27,2 millones de euros al año. Después de este dato,
concluid vosotros si merece la pena tener un segundo cementerio nuclear o es mejor hacer lo que se está haciendo. Bien, voy a contaros ahora algunas de las ventajas que tiene la energía nuclear, o mejor dicho, las centrales nucleares. Una central nuclear supone una enorme inversión. Hay que hacer una gigantesca inversión que no está a la altura de todos los estados. De hecho, una central nuclear cuesta 20.000 millones de dólares abrirla. 20.000 millones de euros. Eso explica que en el mundo haya 454 centrales nucleares, que solo sean 30 los países que tengan este tipo de centrales y que en España tengamos únicamente 5, eso sí, con 7 reactores. Bien, sin embargo, si para montar una central nuclear se necesita una fortísima inversión, hay que decir que una vez realizada la inversión, el coste que genera la producción de la energía nuclear es relativamente pequeño. Esa es una de sus principales ventajas. Por otra parte, la generación de energía nuclear no depende de condiciones climatológicas externas, lo cual también es una ventaja importante una vez que la inversión ha sido realizada. Se dice que es una energía limpia, en el sentido de que no genera humos negros, que ya sabemos todo lo que supone y que estamos cansados de ver en muchos de nuestros pueblos y ciudades, ni tampoco genera el CO2, tan temido y odioso CO2, siempre que hablemos de él, obviamente, en unos límites que superen lo admisible. Por otro lado, el espacio geográfico que requiere montar una central nuclear tampoco es excesivamente grande, tan grande como el que requiere otro tipo de centrales distintas a la nuclear. La energía nuclear requiere de una tecnología sobre la que todavía no se ha escrito todo. Sigue estando en evolución, se sigue avanzando, se sigue estudiando y se sigue descubriendo nuevas formas y maneras de sacar la mayor rentabilidad posible, con la mayor seguridad posible también, a la energía nuclear. Bueno, os estaréis preguntando que España, ¿qué porcentaje de toda la energía que tenemos pues es atribuible o extraíble o está directamente relacionada con la energía nuclear? Pues en el año 2018, España, de la totalidad del 100% de la energía que consumía la población, el 21,4% proviene de la energía nuclear. Bien, estas son las ventajas, pero claro, os estaréis preguntando cuáles son los inconvenientes, porque he dicho al principio que tiene ventajas y también tiene su lado adverso. El principal inconveniente de todos, sin ninguna lugar a dudas, son los residuos nucleares. Es decir, una vez que se ha hecho uso de toda la tecnología y que ha generado toda la electricidad y toda la energía que estaba previsto produjera esa central, pues ¿qué se hace con los residuos generados? Pues este es un problema gravísimo al que todavía ningún gobierno ha sido capaz de encontrar ninguna solución, porque os he hablado antes de los cementerios. Pero claro, los cementerios son una solución, digamos, no es una solución definitiva, porque afectaría a la capa freática y afectaría también, en consecuencia, de una manera indirecta, incluso a la propia alimentación y al medio ambiente. Pero bueno, este es un tema complejo y delicado sobre el que yo no soy ningún experto y por tanto no voy a profundizar. La energía nuclear, y más concretamente las centrales nucleares, tienen un altísimo riesgo caso de que se produzca un accidente nuclear. O incluso, por qué no decirlo, de que se produzca un atentado terrorista contra una central nuclear. ¿Qué haríamos en un supuesto, en cualquiera de estos dos supuestos? Es verdad que las medidas de seguridad son extremas, que el Consejo de Seguridad Nuclear tiene una vigilancia extrema en todo momento, pero no estamos libres de un accidente, de los que después voy a hablar, ni tampoco estamos libres de que algún chalado loco pues le ocurra a hacer un atentado terrorista contra una central nuclear. Bien, y también hay que decir que con todos sus riesgos y también con todas sus ventajas, es evidente que la energía nuclear, el tener centrales nucleares, no significa solucionar los problemas de abastecimiento de energía, porque de hecho he dicho anteriormente que España solamente en un 21,4% depende de la energía nuclear. El resto proviene de otro tipo de energías, que os voy a decir a continuación concretamente cuáles son. Por ejemplo, datos de mediados de abril del año 2018, la energía proveniente de centrales hidroeléctricas era del 24%.
la energía eólica era del 22,6% y la nuclear, como he dicho antes, de un 21,4%. Por tanto, hay que concluir que el total de la energía renovable que tenemos en este país que teníamos a mediados del pasado mes de abril, era del 53,2% y que la energía limpia suponía un 47,1% más el 21,4% de la energía nuclear. Es decir, que la energía limpia estaríamos hablando de algo más concretamente del 68,2%. El resto sería energía no tan limpia. Por tanto, ojito al dato. Hasta el año 1993, sobre el tema de la energía nuclear se hacía la vista gorda por todos lados, por parte de las instituciones, los gobiernos. Por eso generó tanta oposición, sobre todo en países como Alemania. Y sobre todo a raíz de lo que voy a hablar a continuación del accidente nuclear de Chernobyl, de la central nuclear de Chernobyl. Pero hasta 1993 se hacía la vista gorda. Sin embargo, esa fecha, en ese año, la ONU prohibió en una declaración que se siguieran haciendo vertidos al mar de desechos nucleares. Claro que, fijaros, se estima que en los mares del mundo hay 4,5 millones de toneladas de residuos de uranio. Así que fijaros vosotros cómo tenemos los mares. Pero a partir de ese año se prohíbe toda esta historia. Claro, una cosa que se prohíba y otra cosa que se haga, porque claro, yo os remito a que veáis lo que sucedió con el caso de Somalia, donde se habló de la piratería, de que allí los buques extranjeros eran objeto de asaltos por parte de los nativos de por allí. Bueno, lo que sucedió, eso es lo que nos han contado. Y yo no digo que no haya algo de cierto de eso, pero lo cierto y lo esencialmente verdadero es que allí los buques extranjeros iban a lanzar toneles enormes de desechos nucleares y los lanzaban allí, junto a las playas de Somalia, generando obviamente las consecuencias que generó. Y claro, los nativos se cansaron de esta historia, intentaron hacer frente a todo esto, defenderse en definitiva, se les llamó piratas porque lo que hacían era impedir en la medida de lo posible que esto se siguiera haciendo. Y aquí nos han contado lo de la piratería, pero lo que no nos han contado es lo otro, que yo os lo digo ahora, y voy a poner además en el cajetín un enlace a un documental que os sugiero que veáis para que podáis enteraros realmente de lo que ha sucedido con este país africano, y ubicado, como sabéis, en el llamado Cuerno de África. Voy a ir ya concluyendo, pero no lo voy a hacer sin hacer una referencia, obviamente, a cuáles son las centrales nucleares que tenemos en España, que son concretamente 5, concretamente ubicadas en Trillo, en Guadalajara, una, en Cofrentes, en Valencia, otra, en Almaraz, en la provincia de Cáceres, una tercera, y luego hay 2 ubicadas en Valdeollos, la 2 y la 3, porque la 1 fue cerrada como consecuencia de un problema que hubo, y la de Ascó, que también tiene 2 reactores, la 1 y la 2. Tanto la de Ascó como la de Valdeollos están ubicadas en la provincia de Tarragona. Pero veréis, en cuanto a los accidentes, cabe decir que el día 29 de septiembre del año 1957, en Mayá, que es una pequeña localidad ubicada en los Urales, que están en los montes Urales, están en Rusia, como sabéis, se produjo lo que se ha conocido como el tercer accidente nuclear más grave de la historia. Un accidente que se tuvo en secreto, del que no se dijo absolutamente nada y del que no se supo nada hasta los tiempos de la perestroika, en los que con Gorbachov se empezaron a conocer algunas cosas, entre ellas esta, y las gravísimas consecuencias que aquello tuvo para el medio ambiente y las muchas víctimas que ocasionó. El 28 de marzo de 1979 tuvo lugar un accidente nuclear muy importante en los Estados Unidos, el único que se conozca hasta la fecha, y tuvo lugar en Pensilvania. Pero claro, nada de esto fue comparable con lo que sucedió el día 25 de abril del año 1986, cuando en Ucrania, en la central nuclear de Chernobyl, se produjo el que hasta el momento es el peor accidente nuclear de la historia. Allí hubo, directa e indirectamente, muchos miles de muertos. Oficialmente no hay tantos, pero ha habido muchísimos, directos e indirectos. Y evidentemente hay que decir también que aquello sucedió y cuando tuvo lugar el estallido, el escape radiactivo, las autoridades soviéticas no dijeron nada. Incluso durante 10 días estuvieron calladitos. Menos mal que la vigilancia nuclear que se hacía en Suecia fueron los primeros que atisbaron que algo extraño estaba sucediendo por las mediciones que se estaban haciendo en el aire y dieron la voz de alerta, la voz de alarma. Y efectivamente
a la Unión Soviética no le quedó más remedio al presidente Mikhail Gorbachev que reconocer, eso sí, 10 días después, la gravedad y la magnitud del accidente de Chernobyl. Claro, os estaréis preguntando, bueno, ¿y en España hemos tenido algún accidente, algún problema nuclear serio? Bueno, ha habido uno que no tiene nada, no fue nada comparado con los que he comentado hasta el momento, pero el día 19 de octubre del año 1989, en la central nuclear de Valdellos 1, en el reactor nuclear, por eso fue cerrado como consecuencia de este problema, hubo un escape y afortunadamente pudo ser tratado a tiempo, pero ha sido sin lugar a duda el incidente más grave que desde el punto de vista nuclear hemos tenido en la historia de España hasta el momento. Y si hemos hablado del accidente más grave de la historia en Chernobyl y el tercero que tuvo lugar en Maya, vamos a hablar del segundo que tuvo lugar el 11 de marzo del año 2011 en Fukushima, en Japón, donde se produjeron también muchas víctimas y donde las consecuencias medioambientales de entonces y todavía hoy siguen persistiendo. Como os he dicho antes, hay 450 centrales nucleares en todo el mundo, de las cuales 104 están en los Estados Unidos y 58 en Francia. Francia es el país europeo que más centrales nucleares tiene, hasta el punto de que es también el primer país del mundo en dependencia de energía nuclear. Es decir, Francia depende, fijaros, hasta un 76% de la energía nuclear. Allí no les importa tanto ni la eólica, ni la hidráulica, ni ninguna otra. La energía nuclear, 58. Y luego hay que decir también que la energía nuclear, las centrales nucleares se siguen construyendo en países como Rusia, como China, como India, etc. Es decir, que ahí sigue estando esta energía que tiene, como he dicho, sus ventajas, pero también sus inconvenientes y sus gravísimos riesgos. Después de todo lo que os he contado, yo creo que tenéis para hacer una valoración. Lo que sí que quisiera concluir es diciéndoos que España es, a nivel energético, un 73% dependiente de la energía externa, es decir, que tenemos que comprar energía para consumir. Por tanto, eso explica en parte pues, esas astronómicas cifras que estamos pagando en concepto de, sobre todo de impuestos, por las facturas de la luz y del gas que recibimos un mes sí y otro también. Por lo tanto, creo que con todo esto que os he contado tenéis para haceros una visión bastante amplia y llegar a vuestras propias conclusiones. Como todo, la energía nuclear tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. Lo que hay que hacer es plantearse si realmente, junto o más allá de las ventajas y los beneficios que supone tener energía nuclear y centrales nucleares, vale la pena correr el riesgo del altísimo coste que supondría un accidente nuclear o un atentado terrorista. Sin más, amigos, si os ha gustado este vídeo podéis compartirlo y también os recuerdo que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis. Sin más, y hasta muy pronto, os envío mi saludo fraternal de salud y libertad.